Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor. Yo soy Walter y hoy vamos a estar presentando el primer video sobre la serie de creación de personajes, donde vamos a dar algunas herramientas, tips y parte de nuestra experiencia para que ustedes mismos puedan crear su personaje para su novela o cuento de lo que estén haciendo. Y no lo vamos a hacer solos, sino que vamos a requerir la ayuda de nuestros seguidores de Instagram. ¿Cómo vamos a requerir la ayuda de nuestros seguidores de Instagram? Bueno, vamos a estar subiendo historias los próximos días para que todos nuestros seguidores vayan y describan a su personaje, nos den algunos tips de lo que quisieran que pusiéramos, y los próximos videos nosotros vamos a estar armando la trama del fondo de todo el personaje, su historia, cómo es. O sea que los seguidores van a empezar a interactuar con este video. Exacto. Así que si no nos siguen, vayan y sigan. Para empezar, con la creación de un personaje tenemos que tener en cuenta que un personaje no es más que un actor dentro de nuestra trama que interactúa tanto con otros personajes como con la trama misma. Así que hay que tener en cuenta, para poder crear un buen personaje, al público al que estamos dirigiendo la historia, el género de la misma y también el tipo de historia que estemos tramando. Para que al final podamos decidir si queremos crear un personaje que sea bueno o malo, o una persona que pueda tener diferentes matices. Claro, porque justamente en una historia infantil tenemos eso de el bueno y el malo, que se ve bien para los niños, pero que no es tan realista. En cambio, en las historias de adultos vemos algo más realista, que son esta gama de grises, que podemos ver tanto acciones buenas como malas, y es mucho más coherente y creíble. Por eso hay que tener en cuenta que para que sea creíble y para que sea útil en nuestra trama, hay que definir primero la edad a la que va dirigido. Sí, porque ponerle, cuando éramos chicos era muy común ver que el vaquero con el sombrero blanco derrotaba al villano que tenía el sombrero negro, y eran como códigos de color donde nosotros ya sabíamos que el blanco le ganaba al negro porque era el malo, pero lo veíamos bien, era un bueno matando al malo porque el bien tenía que triunfar sobre el mal. Pero al crecer pudimos ver diferentes matices donde quizás un detective tenía una mujer a la cual le era infiel, pero a la vez el hombre estaba investigando el crimen de un niño. Entonces es como que el hombre es bueno porque es una persona viviendo, no es ni bueno ni malo, tiene sus grises. Y dependiendo el momento o el lugar en la trama o la relación con otros personajes, puede ser el bueno como puede ser el malo. Así que siempre hay que tener en cuenta si es útil para nuestra historia y si es creíble para esa edad, para ese género, para ese tipo de historia. Bueno, en segundo lugar tenemos, ya una vez que definimos más o menos qué es lo que va a hacer nuestro personaje, qué historia va a tener o qué rol va a cumplir en nuestra historia, tenemos que pensar en darle un rostro, en darle una voz, en ponerle un pasado. Y para eso tenemos tres aspectos básicos: el físico, la personalidad y los accesorios que después van a saber qué son. Eso ya sería como para crear la persona, ¿no? Ya. Claro, para darle una personalidad, para darle un sentido. Sí. Ahora, en primer lugar tenemos el físico. El físico es cómo los otros personajes ven a nuestro personaje a primera vista, o sea, cómo reaccionaríamos nosotros si nos lo encontráramos en la calle. Por ejemplo, si ustedes ven a una persona con toda la ropa raída y con cicatrices en la cara, podrían imaginarse qué tipo de persona es. O podrían, por ejemplo, si ven a una persona vestido muy elegantemente, dirían que es de la clase alta. O sea, son todas etiquetas que nos ayudan a definir a los personajes. Por otro lado, por ejemplo, si una persona tiene un parche en el ojo, puede ser que le falte un ojo. Entonces, ¿por qué perdió ese ojo? ¿O en qué situación podría servirnos? O para darle también un arco a ciertos aspectos y ciertas cosas que tiene el personaje. Bueno, y aparte de todos los aspectos físicos, también es importante recalcar que el aspecto físico no siempre va a tener la misma importancia alrededor de la trama. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona de color, un negro, que se encuentra en una república democrática, su color no va a generar demasiada repercusión en la historia. Pero si estamos hablando de que esta misma persona viaja a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el color ya va a tener todo un arco, va a tener toda una importancia que no tendría en otro lugar. Lo mismo el código de vestimenta. Si estamos hablando del mismo uniforme militar, o si estamos hablando de una academia de magia, donde todos se vistan igual, que una persona se vista diferente nos va a generar una especie de duda de por qué esa persona no se viste así. Lo mismo el color de pelo o cualquier tipo de cosas así. Claro, o sea, el físico no siempre es algo indispensable, pero nos crea una imagen de quién es esa persona. Claramente, si eso encima tiene algo importante para la trama, si es relevante,
es mucho más importante poder describirlo desde el primer momento. Claro. Bueno, después tenemos la personalidad, que es básicamente lo más importante y lo que más nos interesa, porque justamente es lo que le da sentido a ese personaje. O sea, más allá de cómo se ve, tenemos que saber cuál es su historia, quién es, cómo piensa, La cómo habla. personalidad es como el condimento que tiene el personaje, la persona que está Claro, viviendo. sin eso no habría historia. Sí. Entonces, para eso tenemos dos cosas. Caracteres básicos que vendrían a ser todo el pasado del personaje que lo convirtieron en quien es en este momento. Y por otro lado, las reacciones en la trama. O sea, en ese momento, en esa novela, cómo actúa, cómo piensa, cómo siente referente a esos caracteres básicos. O sea, hablando de estos caracteres básicos, entonces son la construcción desde su pasado, todas sus vivencias. En esto podríamos citar ejemplos, por ejemplo, un genio maléfico que ha tenido una vida muy triste, muy aislada, muy cruel en el pasado, puede repercutir en dos tipos de historias. Tenemos una historia infantil donde puede ser Doofenshmirtz, que solamente se quiere apoderar del área limítrofe, donde sus experimentos y sus inventos no son tan maléficos y termina perdiendo siempre porque el bien triunfa sobre el mal. Ahí está lo de la edad que tanto importa, ¿no? O sea, si va dirigido a niños es así, y si va dirigido a adultos... Si hay adultos tenemos a una historia más bien realista, que tenemos al genio maléfico que fue Hitler. Entonces, este hombre sí, tuvo quizás un pasado no tan cruel como el de Doofenshmirtz, pero así todo, él resultó en lo que realmente lo conocimos, sí. Toda su maldad en... Las personas son justamente el resultado de su vida, o sea, aunque sea trágica o no, todas las relaciones que hizo, la familia en la que creció, todo es importante, y justamente sabemos que Hitler podríamos categorizarlo como un villano, justamente tuvo ese tipo de vida. Sí. Y bueno, después tenemos las reacciones en la trama, que como ya dijimos es la forma de sentir, pensar y actuar de los personajes. Eso Lo cual ya es con relación a otros personajes. Claro, y es muy importante porque tiene que ver con mostrar en acciones, mostrar en diálogos aquello que sabemos que pasó en su pasado. Por ejemplo, tenemos para personajes infantiles a Aslan. Sí. Por ejemplo, Aslan siempre en una historia infantil vamos a encontrar el bueno. El bueno siempre va a ser bueno, no va a hacer cosas malas. Siempre va a mantenerse en el papel de bueno. Es algo que va a suceder porque es una historia infantil. Pero tenemos también su contraparte de maldad, donde, no sé... Hay alguien que es totalmente malo. Sí, tenemos algún... Y, por ejemplo, después, en la vida real, tenemos a Sherlock Holmes No se me ocurrió ningún malo, Vijano. Ya dijimos Doofenshmirtz y ya perdí la imaginación. Después tenemos a Sherlock Holmes y a el Joker, que ambos van a ser más realistas, tienen estos matices de grises. Más el Joker actual con el que Sí. le hicieron más empático. Hablamos más del Joker de la última película, Sí. donde nos cuentan la historia. Entonces justamente en las historias de Sherlock Holmes sabemos que es inteligente. Y entonces en este caso podemos verlo en acción, tanto cuando habla, cuando se relaciona con otras personas, vemos que es inteligente, se nota. Sabemos de su pasado que él ha tenido una buena educación, que siempre fue muy inteligente, muy listo, pero también lo vemos reflejado en sus acciones y en sus palabras. Entonces, Y en todo lo que piensa, ¿no? Su forma de pensar y todo eso lo demuestra. Y el Joker tiene esa genialidad criminal que tiene su justificación en su pasado, en todas las cosas traumáticas que vivió, entonces también tiene una justificación y por eso la personalidad es tan importante. Pero no nos olvidamos que todas esas cosas también son resultados de un pasado, donde él siempre nació como un chico, entonces él, como era chico era inocente, pero resultó en ser villano por todas las cosas malas que le pasaron, incluso con su trabajo o cómo lo veía la sociedad. Entonces quizás la mala en su historia, para su mente, era la sociedad y no él. Claro, o sea, siempre tiene dos caras, todo lo que es realista depende desde el punto de vista que lo veamos. Esa es la diferencia que hay entre una historia que sea dirigida para chicos, donde se simplifiquen las cosas, que una historia para adultos, donde la personalidad y todo su pasado adquiere mucha más importancia. Y depende mucho más de quién lo está contando. Y hasta ahí la personalidad. Como último punto, entonces tenemos los accesorios, que no son los collares y los caritos. Los accesorios en realidad son todos los valores, toda la ética, todos los ideales que se le inculcaron a esa persona, tanto la cultura como la sociedad en general, como su propia familia, ¿no? Sí. La persona cae en una familia determinada.
Y por eso hay un montón de ejemplos. Por ejemplo... Sí, por ejemplo, si una persona se encuentra un saco de dinero y sin importar, ¿no?, las condiciones donde se encontró la plata, sino el valor propio de esa persona, ese accesorio. Si esta persona es una persona bondadosa, criada para ser humilde, ser una buena persona y ver por el bien de los demás más que por el propio, esa persona al encontrar esa plata iría y devolvería esa plata. Entonces, quizás ni siquiera pensaría en la recompensa, sino simplemente iría y la devolvería. Si otro fuera el caso, se la quedaría. Y eso, de juzgarlo, quedaría entre nosotros. Porque si la bolsa de dinero la perdieron unos hombres que venían de estafar a otro hombre que era más malo, para nosotros estaría bien que se la quedara, pero quizás para él no. Aparte depende del cariño que le tengamos a ese personaje. Si sabemos que tenía una situación difícil y que ese dinero le salvaría la vida, uno pensaría como si su dinero fuera el propio y diría no, sí, quédatelo. Es como que depende del cariño, la empatía que le tengamos. Y después tenemos otro ejemplo de una película específicamente de Lo Imposible, donde vemos a Lucas, que es el hijo mayor, que justamente cuida, sí, es verdad, cuida mucho a su madre. La madre también le inculca valores de estar preocupándose por otros, que no se quede de ocioso viendo cómo todas las demás personas están en camillas y en un hospital súper mugriento. Claro, no es como lo que dicen, si podés hacer algo para ayudar, hacelo. Claro. Entonces, bueno, eso también es un personaje que desde muy chiquito vemos que le inculcaron eso y que incluso la madre se lo pide y él va y lo hace. Y así es como termina ayudando a un montón de gente en el hospital donde estaba. Y eso es lo que le da paso a otros personajes que conocieron y a otras cosas que hicieron. Claro, su interacción, su bondad y su personalidad lo llevan a que lo identifiquemos como bueno. Por más que sea una historia real, ¿no? Sí, pero es que claramente las mejores historias son basadas en la realidad. Y bueno, hasta acá los accesorios. Bueno, creo que con eso ya estamos, ¿no? Lo de crear personajes es básicamente algo que cada uno tiene su forma de verlo. Estábamos hablando con Flor y ella tiene una forma particular de hacerlo, donde básicamente es como una lista, donde yo no me veo tan así, sino que trato de pensarlo como una persona que me crucé en la calle. Y por eso es como que lo importante no es el método que utilices para crear a tu personaje, sino el hecho para lo que lo vas a usar. Como dijimos, el personaje es útil para la trama, de lo contrario no tiene sentido que esté. Hasta un personaje secundario es secundario porque su importancia no es tal como la del principal. Dentro de esa historia. Por eso hay muchas historias donde después hacen libros aparte con la historia de ese personaje. Porque quizás sí es interesante, pero no para ese momento. Pero por eso. Y donde vos ves todo esto reflejado no es en listas interminables donde una persona te está explicando que este tipo es bueno, que es esto, y te lo dice, que es bueno, que es inteligente, o que es malo porque es malo. Okay. Sino, no es alguien que te está diciendo lo que es, sino que te lo está enseñando. Y la mejor forma, todo lo de una personalidad, todo lo que haces, lo haces para poder hacer un buen diálogo. Que eso es otra cosa que vamos a hablar en otros videos. Sí. Pero los buenos diálogos son los que reflejan perfectamente un personaje. Que vos estés leyendo un libro y tengas 50 personajes y que a los 50 personajes puedas leer un par de líneas y saber qué personaje es el que está diciendo eso. Bueno, mismo con mi personaje, con Ana. O sea, si vos decís que es mala y lo dice, es mala, y no vas a decir, bueno, ya me cae mal. O sea, sí vas a decir, bueno, Ana dice que es mala en la sinopsis, pero cuando estamos hablando de leyéndolo, te cae mal. Te tiene que caer mal. Claro, te tiene que caer mal. Como por ejemplo cuando le hace bullying a una compañera, o cuando habla mal de sus amigas, o cuando trata mal a su madre. Es como que eso es lo que realmente hace que el personaje adquiera vida y que uno sienta que está hablando con él, no que es simplemente algo que está leyendo. Lo que es la elegancia y la calidad de haber creado un buen personaje cuando lo puedes reflejar en un buen diálogo que el lector sienta que está hablando con esa persona. Exacto. Tip. Bueno, para finalizar con todo este video, nada más les quería decir que otra de las cosas que vamos a estar haciendo es uno de los recursos que yo utilizo, que es una especie de entrevista con el personaje. Es como imaginarte que está sentado con vos y que están hablando y que están en ese momento intercambiando ideas de lo que va a pasar en la trama. Y se nos ocurrió poder hacer una especie de montaje en alguno de los próximos videos donde mostremos cómo hablaría uno de los personajes que vamos a crear con nuestros seguidores. Claro, eso. Así que, como ven,
vayan, síganos y estén atentos a todo lo que vamos a estar subiendo porque vamos a abarcar todos los tipos de personajes que pueden existir, Sí. esos que se llaman arquetipos, utilizando la psicología aportada por Florencia. Vamos a estar mezclando un poco de psicología con literatura y obviamente las opiniones de nuestros seguidores. Y cómo interactuaría ese personaje según nuestro punto de vista, porque ella tiene un punto de vista diferente al mío, así que Claro. más o menos podemos armar algo. Pero bueno, en cada video más o menos van a ver un matiz de nosotros dos y de lo que piensan nuestros seguidores. Sí, Así sí. que comenten, No vayan se a olviden. seguirnos y Sí, y comenten, porque si no parece que Sí, estamos por hablando solos. por favor. Y bueno.